salga. Se trata de la reforma más importante de lo que queda del mandato del presidente Milei. Pero quiero recordar un detalle. Es una reforma que la intentó en el primer minuto de su gobierno, con aquel megadecreto, ¿se acuerdan? De aquel megadecreto un montón de cosas se pusieron en marcha, pero no la reforma laboral, que quedó empantanada ¿dónde? En los tribunales laborales. En aquel momento tuvieron éxito los que fueron a la justicia, pero hay un detalle. La justicia que frena la reforma laboral que venía en el megadecreto, ¿qué dice? No dice nada del contenido. Lo que dice es, señores, el presidente no puede hacer un DNU para cuestiones laborales. No puede. Y por otro lado, acá en esto no hay ni necesidad ni urgencia. No lo tiene por qué hacer con un DNU. Freno. Y la Corte Suprema de Justicia nunca definió. Creo que incluso que esa falta de definición fue, si no me equivoco, uno de los enojos que tuvo el gobierno con la Corte, porque llegó rapidísimo a la Corte y la Corte la dejó ahí a la moneda en el aire. Hay una tradición de la Corte Suprema. No le gusta resolver lo que tienen que resolver otros poderes. No le gusta. Muchachos, arréglensela ustedes, saquen la ley, decreten, pero no me manden a mí esta pelota que la tienen que jugar ustedes en la cancha de ustedes. Bueno, los gremios más duros ya están diciendo, si sale, vamos a la justicia. Tienen un problema. Va a ser ley, con lo cual lo de los decretos y que el presidente no puede hacer DNUs para una reforma no va. Y difícilmente puedan prosperar con el planteo de inconstitucionalidad por las reformas que están viéndose en la mesa. Entonces, claro, ahí tienen un problema. Y yo por eso les quiero proponer que analicemos desde un dron para entender cómo nos acercamos a un consenso. Vamos a analizar desde un dron quiénes son los que aparecen como caras visibles de la oposición a la reforma laboral. Fíjense ustedes, o sea, no estoy hablando de los gobernadores que están negociando si ganancias sí, ganancias no, si impuesto al cheque, si 1 más 2 menos 3 más 4, no. Porque en los gobernadores que están negociando lo que hay es tratar de perder lo menos posible en pos de la reforma con la que la mayoría dijo estar de acuerdo. Veamos quiénes son las caras de la oposición. Y vamos a ver los jinetes del apocalipsis de la reforma. Pablo Moyano. Pablo Moyano, sindicalista duro, recordemos que fue a tomar té con Cristina, lo hizo enojar al padre, Hugo Moyano, hostigando a gobernadores peronistas que ya dijeron estar a favor. O sea, con un peronismo radicalizado que ni siquiera tiene consenso del resto del peronismo, donde ya hay posiciones moderadas. Decía esto. Fundamentalmente lo que más bronca te da, no de un gobierno gorila que sabemos que viene por los derechos laborales, no gobernadores peronistas, viejos. ¿Cómo? ¿Qué tenés que explicarle a un gobernador o a un senador si sos del peronismo? Si es una ley en contra de los laborales. Por eso el repudio total al gobernador de Córdoba, al gobernador de Tucumán, de Cajamarca, que están todavía dudando si votan o no votan la reforma laboral. No hay una conducción del peronismo. Por eso los gobernadores se pegan para un lado, los senadores se votan una cosa. Repudio a estos tipos que hacen campaña con los cuadros de Perón y Evite y después te cagan en la primera cambio, te votan todo en contra. Lágrimas de peronismo, porque game over, él mismo lo dijo, no hay conducción del peronismo. Él mismo está mostrando que está hostigando a otros peronistas. Segundo, Rodolfo Aguiar, líder de los estatales, el que dice que su misión es hacer la crisis, que no tienen por qué esperar a las próximas elecciones, que pueden salir a tratar de tirar al gobierno en la calle. Claro, es el líder de los trabajadores del Estado contra un gobierno que dice quiero reducir el Estado. Es casi el líder natural sindical que más opuesto puede estar a las visiones de Milei, pero también
se fue al extremo, se radicalizó totalmente y dice esto. Sale. La reforma, ¿sale o no sale? La reforma no sale. ¿Ah, no? No tiene que salir, ¿no? Y la única posibilidad que tenemos de frenarla es con confrontación y en la calle. Bueno, y finalmente Juan Grabois, el profeta del peronismo, el profeta incendiario del peronismo, que en estos días tiene que andar explicando sobre los comedores con asistentes fantasmas, ¿no? Según la denuncia que le hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y, por supuesto, con su verba grandilocuente, decía esto en diciembre de la reforma laboral. La ley laboral que va por el Congreso, la verdad que ni que hablar, es el estatuto de la esclavitud del siglo XXI. Por lo tanto, todo lo que vemos acá son mecanismos de destrucción de la democracia social de la República Argentina, son mecanismos para hacerle daño a nuestro pueblo y son mecanismos para facilitar los negocios espurios de algunos grupos económicos y de algunas organizaciones criminales. Bueno, y cuando uno ve que los oponentes a la reforma tienen este discurso y son estas personas, dice, ¿y qué está pasando en el resto del sindicalismo que no los escuchamos hablar? Y por lo bajo hay popes del sindicalismo que aceptan que la reforma es inevitable y que hay que cambiar algunas cosas. Al mismo tiempo están haciendo el juego del gato pardo, de cambiar algo para que nada cambie del todo, para que ellos sigan. Están haciendo un equilibrio, pero saben que no pueden contra los tiempos. Y lo mismo pasa con los gobernadores, que algunos con total sensatez dicen, yo soy peronista, pero la verdad quiero que acá contraten más gente. Hay provincias del norte, sobre todo, donde la informalidad llega al 50%. Y donde, por ejemplo, si tienen que pagar convenios que se deciden en Buenos Aires, nadie los va a contratar en el mercado formal, porque son dos realidades distintas. Entonces, ya con eso, que son cuestiones de pura administración, se ve que el resto del peronismo, los gobernadores, algunos líderes sindicales, empiezan a estar del otro lado, del lado de un consenso, y eso puede derivar en algo que vamos a ver en el Senado, de ocurrir lo que yo les estoy anticipando, y es que vamos a ver una división que va a mostrar a este sector radicalizado del peronismo, que estuvo representado por el kirchnerismo y por el liderazgo de Cristina Kirchner, probablemente como un sector residual y ya con una fragmentación que, vos me dirás, Facundo, va a ser prácticamente una verdadera rebelión. Es lo que está pasando en el Senado con el bloque popular, que es la nueva denominación, la franquicia con la que se presenta ahora el viejo kirchnerismo, el viejo peronismo. Ahora se llama así, bloque popular. Dentro de este bloque popular hay tres interbloques. Uno que es el mayoritario, que es el kirchnerista, que responde a San José 1111, pero hay 5 senadores que están debatiendo en este momento si van a irse o no van a irse de ese interbloque y van a dejar de los 28 que hay ahora en 23. Esto es muy importante, Cristina, que no solamente es importante para la reforma, sino porque si eso ocurriera, Cristina Kirchner perdería el tercio que necesita para bloquear, no la reforma laboral y todo lo que pueda venir por delante, sobre todo la definición de los jueces de la Corte Suprema. Esta es una discusión que todavía no está cerrada. Tremendo. Esta es una discusión que todavía no está cerrada. Recordamos que son 5 senadores. Hay 2 de esos senadores que tienen ya casi un pie afuera. Pero este bloque que se llama Convicción Federal todavía no tomó una decisión porque no están del todo seguros si les rinde y tienen más valor sus votos estando dentro del peronismo, dentro de este bloque popular, o estando afuera. Hoy por hoy, Cristina, esos 5 senadores ya no responden a San José 1111. Están allí porque de esa manera, al tener 28 en total, hoy consiguen lugares en comisiones, contratos y demás,
cuestiones de funcionamiento de la Cámara, pero ya no responden a Cristina. Y si llega a ocurrir efectivamente este cisma, va a ser un golpe muy duro para Cristina Kirchner, no solamente porque pierde la reforma, sino porque pierde el tercio que necesita. Y hay un proceso que está mostrando que están viendo venir esta estocada final. Esto que acaba de explicar Facundo, este golpe contundente. Y están viendo venir la estocada final al punto tal que aquella pelea donde Máximo Kirchner nunca se iba a ir del liderazgo del peronismo bonaerense y donde le iban a hacer la vida imposible a Kicillof para ser candidato, está convirtiéndose en una capitulación o en un acuerdo de supervivencia. Porque ¿qué está pasando en la provincia de Buenos Aires, Facundo? Está pasando que está por definir la presidencia del PJ bonaerense, que había estado hasta ahora bajo la conducción de Máximo Kirchner, por decisión de Cristina Kirchner y por impulso de Cristina Kirchner. El domingo, el fin de semana, está la línea final para que se termine de resolver si el peronismo bonaerense va a una interna, cosa absolutamente improbable, o si, como va a pasar, según la información que tenemos, Axel Kicillof queda al frente del PJ bonaerense después de que Máximo Kirchner le haya ofrecido a Axel Kicillof que se quede con el sello y que Máximo Kirchner y la Cámpora controlen por lo menos la mitad del partido. ¿Qué es lo que te dicen cerca de la Cámpora? Esta es una decisión para lograr la unidad. Esta decisión tiene apoyo de Cristina porque quieren dejar de discutir la interna y quieren confrontar con Milei. ¿Qué te dicen del lado de los intendentes? Esta es una oferta envenenada. Tenemos que pensar. Bueno, aquí lo que vemos es que se devoraron entre ellos porque fue canibalismo esa interna. Se devoraron entre ellos, pero ¿ustedes se acuerdan lo que era esa pelea? Y ahora, cuando vemos a Máximo Kirchner ofreciéndole la presidencia del PJ Kicillof, realmente es una imagen de una lección de humildad que solo da en política el despoder y el miedo, porque los tribunales están asediando. Me detengo un punto, hago un punto. ¿Tenemos un documento, Camila? Facu. Sí. Facu, ¿tenemos un documento? Tenemos un documento, sí. ¿Me lo muestra acá, Facu? No sé si lo tiene, ¿Urgente? claro. ¿Es un urgente?